cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor, gracias, Padre, por tu bendición, gracias, Padre, porque hoy vamos a poder aprender de tu autoridad, Señor, de esa que tú tienes y que es la que nos gobierna, la que gobierna el universo, Señor, la que gobierna todo y nos debe gobernar a nosotros. Gracias, Padre, porque Jesús también su autoridad fue expuesta, Señor, pero hoy vamos a ver que ha sido dada por ti, Señor, porque tú eres el Dios que nos quiere dirigir en todo momento, Señor, y las palabras que Jesús da, las palabras que Jesús enseña son tus mismas palabras, Señor. Ayúdanos a darte la autoridad que necesitas, Señor. Hoy nos despojamos de todo afán, de todo cansancio, de toda preocupación, Señor, de todo lo que no nos permita escuchar tu palabra, Señor. Queremos hacernos allí sentados al frente tuyo, allá recibiendo tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios que cada día desea que avancemos en nuestra vida de fe, que deseas que estemos obrando como tú lo deseas, Padre. Bendice este momento, bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor, y que seas tú obrando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces acá podemos observar que Jesús llegó al templo y allí estaba enseñando. Y cuando llegó y los sacerdotes y los ancianos vieron que estaba enseñando, pues se molestaron y le empezaron a preguntar: ven, ¿y a ti quién te dio esa autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad? Porque ellos no querían creer en él y les molestaba sobremanera todo lo que hacía Jesús. Entonces, en vez de decir, bueno, vamos a ver el por qué habla, por qué nos está enseñando, lo que quisieron fue, digámoslo así, disminuir su autoridad que había sido dada por Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él sencillamente empieza a hacerles preguntas a ellos también. Y eso es lo que Dios hoy también desea preguntarnos a nosotros. ¿Has visto mi autoridad? Mi autoridad, dice Dios, ¿está en tu vida? ¿O está en nuestra vida? Analicemos, ¿será que cada vez que Dios nos guía a hacer algo, lo estamos haciendo? ¿Será que cuando leemos las Escrituras estamos obedeciendo? Entonces vamos, por favor, primero a Juan 7, del versículo 14 al 18, para ver de quién ha sido el que le ha dado la autoridad a Jesús, aunque yo creo que acá varios pueden contestar. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? ¿Quién? Dios, el Padre. Entonces Juan 7, por favor, del versículo 14 al 18. Vamos a ver acá. Aquí vamos a ver cómo él está en una fiesta muy importante, y esta fiesta es la de los tabernáculos, y esta fiesta se celebraba una vez al año y duraba una semana. Y resulta que Jesús está allí, miramos acá. Entonces, y ya está ahí, dice que está a la mitad de la fiesta. Imagínense, lo más importante, porque ya todos han llegado, todos están reunidos, y Jesús les dice así, acá en el versículo 14: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, como lo vimos también en Mateo 21. Él estaba enseñando y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, en Mateo 21 son los sacerdotes y son los ancianos quienes le están diciendo:
Venga, ¿y usted cómo, de dónde tiene esa autoridad? Y acá es todo el pueblo judío que está diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y mire lo que les contesta Jesús en el 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y cuando nosotros, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo la conocemos? Iglesia, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿A través de qué? De la palabra. Entonces, si bien es cierto, le está hablando acá a todo el pueblo judío y sabemos que el pueblo judío tenía por costumbre reunirse a estudiar la palabra con detenimiento. Entonces, ellos tenían toda la capacidad de saber si Jesús estaba hablando de parte de Dios o era su propia doctrina. Y es lo que él está diciendo acá. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que la autoridad de Jesús es dada por el mismo Padre y que cuando Jesús enseñaba no estaba enseñando lo que él quisiera, lo que a él se le viniera a la mente, no, era lo que el mismo Padre le estaba diciendo. Muchachos, iglesia más bien. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, es el mismo Dios hablándonos. Tengamos eso presente. Les soy sincera. Cuando yo estaba preparando el tema, yo decía, uy, Dios mío, este tema está duro. ¿Por qué? Porque yo veía en mi propia vida y yo decía, Señor, pero ¿cuántas veces he recibido palabras tuyas y no las he obedecido? Y acá está diciendo, venga, la palabra que yo hablo es de Dios y si la palabra es de Dios hemos de obedecerla. Yo creo que todos acá tenemos una autoridad, mínimo el presidente, no digo porque sea el menor, sino porque entre comillas es el más lejano, pero si hemos trabajado o estamos trabajando tenemos una autoridad. Si estamos en la universidad, tenemos una autoridad. Si estamos en un hogar, tenemos una autoridad y nosotros la obedecemos. Entonces, ¿qué pasará con la autoridad de Dios que tanto le damos vueltas para obedecerla? ¿Sí? Hemos de analizar eso. Pero resulta, vamos a ver acá a los más estudiosos, que hay alguien que sí cumplió con los requisitos de los escribas, de los ancianos y los sacerdotes. Y es que tenía autoridad. Había estudiado con ellos y además ellos inclusive le dieron unas carticas allí para que se fuera a hacer un trabajo muy especial. ¿Quién será? ¿Quién? Pablo, muy bien. Entonces, por favor, vamos a Hechos 22, del versículo 3 al versículo 16. Allí está. Vamos a ver qué pasó con Pablo, porque Pablo sí cumplía los requisitos de los sacerdotes, habían estudiado en la escuela que ellos tenían, allá se graduó, mostró el diploma, le tomaron fotos y todo, y antes los sacerdotes fueron y le dieron unos documentos para que él pudiera hacer un trabajo que él quería hacer de por sí. Entonces, Hechos 22, ahora se me perdió, Hechos 22 del 3 al 16. Y vamos a ver qué pasa cuando tenemos también estos conocimientos. Del 3 al 16. Dice así, por favor, me van acompañando en la lectura. Dice, yo de cierto soy judío. O sea, acá Pablo está expresando lo que él es y se está… Ay, gracias. Gracias. Entonces dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era uno de los maestros más importantes de la fecha. Y allí estuvo Pablo siendo enseñado por él. Y dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros, porque él se estaba defendiendo ante el pueblo judío, ante los mismos sacerdotes, ante los mismos ancianos que lo estaban acusando de que él mentía y no era así, y que las palabras que él decía no eran de parte de Dios y sí era así. Y luego dice, pero mire esta belleza, el estudio que tenía le sirvió de harto, porque dice…
perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Entonces, claro, Pablo cumplió ese requisito. Estudié con ustedes, hasta ustedes me dan cartas para poder ir y apresar a la gente que cree en Jesús, pero mire que su corazón no estaba inclinado a Dios. Y era lo que pasaba con los sacerdotes y los ancianos. Tenían mucho conocimiento, pero su corazón no estaba inclinado a Jesús. No estaba inclinado a sus palabras. No estaban interesados en obedecer a Jesús para nada. Y entonces luego sigue diciendo, pero aconteció que yendo yo pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, Jesús se le tuvo que presentar a Saulo, a ese erudito, a ese que tenía el diploma, a ese que tenía las cartas de los ancianos y de los sacerdotes. Jesús tuvo que presentársele. Y es lo mismo que Jesús está haciendo hoy con nosotros. Él se nos está presentando y se nos presenta cada día cuando leemos las Escrituras. Y mire lo que él dice. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Ven, cambió un término, Señor. Le está dando ya un lugar a Jesús. Bueno, no sabía que era Jesús, pero mire lo que dice. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces también les comento que debido a esta prédica, he decidido predicar más a menudo. Una de las cosas que Dios siempre me manda a predicar y yo siempre soy, no, Señor, no, Señor, no. Ay, cierto que allí arriba también están. Entonces resulta que, entonces dije, no, Señor, si yo voy a predicar, debo ser obediente a tu palabra. Y entonces ayer le prediqué a un señor y el señor sí me aceptó, me dijo, siéntese acá. Yo estaba con los perros y me hice ahí al ladito, no tan cerquita, ¿no? Entonces le prediqué y él, eso conoce. Él me habló de los testigos de Jehová, me habló de los mormones, me habló de quién los fundó, en qué año los fundó. O sea, me mostró que conocía mucho de la palabra. Y entonces yo, súper chévere hablar con alguien que no, pues no es tan, que sí conoce las Escrituras, porque me hablaba de textos bíblicos y todo, pero algo noté en él y yo después le caí en cuenta cuando ya me iba a despedir, y es que él no mostraba amor hacia Dios. No mostraba como, Señor, gracias. Gracias por darme la salvación. Gracias porque me das estas palabras. Gracias por guiar mi vida. Y entonces de pronto después yo ya analizaba y decía, tiene mucho conocimiento y yo también lo tengo, muchachos. Bueno, iglesia, perdón, jovencitos. Porque resulta que hacemos muchos estudios, pero a veces no los llevamos a la práctica. Necesitamos postrarnos ante Dios, porque estos sumos sacerdotes estaban escuchando a Jesús como enseñaba allá en el templo, y lo que dijeron fue, venga, ¿y usted dónde tiene autoridad? ¿Quién se la dio? ¿Usted dónde estudió? ¿Quién le permitió? Y así somos nosotros somos como, ¿y qué? ¿Quién eres tú para que me vengas a mandar? ¿Quién eres tú? Y mire que cuando él le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Nosotros sí estamos entendiendo la voz. Nosotros, Dios sí nos está hablando directamente. Y esa luz es su resplandor, su poder, su autoridad. Y luego dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré.
a nosotros se nos han acercado personas y esas personas quieren enseñarnos la palabra también. El hecho de que afirme de que el conocimiento no siempre nos lleva a tener una relación genuina con Dios, no significa que no nos capacitemos. Debemos de conocer las Escrituras, porque hemos de, como decía ahorita también Iván, hemos de confrontar nuestra vida, analizarla si va conforme a la palabra de Dios y no desechar las enseñanzas tampoco. Aprendamos cada vez más de la palabra. Pero acá Ananías solamente se le acercó y oró por él y dice que recobró la vista. Y vamos a poder ver ahora cómo Jesús, Dios le da a conocer a Pablo su voluntad. Porque mira, en el 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres. Entonces acá cada uno, Olguita, Samuel, Stephanie, Marcelita, el señor, la señorita Elizabeth, Adriana, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Iglesia, Dios nos ha escogido para que conozcas su voluntad, porque ¿cómo voy a obedecer a alguien si no conozco lo que él desea que hagamos? Cuando nosotros estamos en el trabajo, nuestro jefe nos guía y nos dice haz esto, haz lo otro, o si nosotros somos los jefes, pues presentamos lo que hay que hacer. Entonces dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Conozcamos la voluntad del Señor y solo la podemos conocer a través de las Escrituras, pero obedeciéndola también. Mira que a veces cuando vamos a evangelizar a otros lados, a veces mis compañeros se ponen nerviosos y bueno, yo también me pongo nerviosa, claro. Pero ¿y cómo me acerco a esa persona? Pero ¿y cómo le digo? ¿Cómo llego? Pues hemos de practicar. Hemos de practicar y practicando al llevar la palabra vamos a ser más certeros al llevar el mensaje. Hay veces que cuando se predica uno al final queda como aburrido, ay, me faltó decirle esto, debí de haber hablado más rápido o debí de haber hablado más despacio o debí de haber tomado este ejemplo para haber podido seguir hablando con esta persona. ¿Qué quiero decir? Que acá dice, conozcamos la voluntad del Señor, véase al justo y oiga su voz, la voz de su boca. Esto es a través de las Escrituras. Cada vez que nosotros oramos, leemos las Escrituras, es el mismo Dios hablándonos. Y luego dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, la acción es ya. No nos podemos quedar sentados siempre diciendo, mañana hago caso, más tardecito hago caso, no, es de una vez. Dice, ahora levántate, bautízate y de una vez invocando el nombre de Jesús. Entonces hemos visto que había una persona que sí cumplía las condiciones de los sacerdotes y de los ancianos, pero al principio perseguía a la iglesia. En vez de tener esa relación con Dios, que es lo que nosotros también debemos de tener. Con nosotros como padres, sé que muchos somos padres, lo que más nos gusta de nuestros hijos es que nos obedezcan por amor. Por amor, ¿por qué por amor? Porque entonces siempre van a obedecer, no porque sean como una máquina o algo así, sino que van a entender, pues es que mi padre merece respeto, mi padre merece obediencia y debo de responder a ese amor. De igual manera es con Dios. ¿Listo? Entonces volvamos por favor a Mateo 21, por favor tengan allí separadito, por favor, Mateo 21 y cuando ya dice en el 24 y en el 25, dice así, ¿sí espero? Entonces dice así, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y a ver, vamos a ver cuál es la pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, ¿por qué Jesús estará haciendo esa pregunta a ellos? Vamos a analizar porque le están diciendo, ven, ¿de dónde tienes la autoridad? ¿Y quién te permitió enseñar allí? ¿Quién? Y el baile dice, venga, ustedes contéstenme de quién es el bautismo de Juan, ¿del cielo? O sea, ¿viene de Dios o de la tierra?
es decir, o los hombres, se lo inventó Juan. Y mire lo que ellos empezaron a pensar, ellos son bien pilos. Dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? O sea que ellos sabían que dependiendo de la respuesta que dieran, de todas maneras Jesús algo les iba a contestar. Y es que si Juan era enviado del cielo y ellos como sacerdotes debían de obedecer las palabras de Juan el Bautista porque venía de él. Entonces vamos a ver por favor Juan 1 del versículo 29 al 34. Y vamos a leer esta porción y vamos a ir explicando todo lo que se menciona allí. Juan 1 del 29 al 34, pero algo que se menciona en Lucas, solo que lo comento, y es que Dios le habló directamente a Juan. Allá dice en Lucas 3 del versículo 2 al 3 dice, y Dios le habló a Juan en el desierto. Y Juan empezó a predicar de una vez. O sea, Juan recibió la orden de Dios. Así que la pregunta si viene del cielo de los hombres, acá se mostraría que del cielo. Pero veamos lo que dice en Juan 1 del versículo 28 al 34. Entonces, por favor, me van ayudando allí. Dice así, del 29, perdón, al 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces acá, ¿por qué tomo este versículo? Porque Juan está hablando de Jesús. Y está mirando todo lo que Jesús es. Y acá le está predicando a una cantidad de gente que se había ido a bautizar. Y les está diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros debemos de tener claro que si estos sacerdotes le daban la autoridad a Juan el Bautista, debían de dársela también a Jesús porque estaba hablando de Jesús. Y luego dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahí está la razón por la cual Juan bautizaba. Cuando Jesús le pregunta, venga, y el bautismo de Juan, ¿de dónde es? Él dice, es que yo no conocía a Jesús, pero él tenía que ser manifestado. Y luego dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, es Dios que lo mandó a bautizar, le dijo, dice así, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, claro, los sacerdotes y los ancianos no les convenía decir que Juan tenía la autoridad de parte de Dios, porque mire todo lo que había dicho Juan. Y entonces si Juan había dicho esto, significaba que ellos tenían que creerle a Juan. Y resulta que ellos no le querían creer tampoco ni a Jesús ni a Juan, y esto también nos puede estar pasando a nosotros. Hay veces a diario escuchamos prédicas, leemos la palabra, y a veces estamos evaluando, venga, ¿quién está diciendo? ¿Quién está hablando de Jesús? ¿O qué me está diciendo Jesús? Para decidir si obedecemos o no. La prédica titula creer es recibir la autoridad de Dios, porque en nosotros es necesario que la recibamos, y recibir esa autoridad es obedecer. Y ya, si volvemos por favor otra vez a Mateo 21, acá ya estamos resolviendo que claro, Juan su labor es ordenada por Dios, pero él dio testimonio de quién era Jesús. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, así que debemos de obedecerle, Él es nuestra autoridad. Y ya cuando dice en el 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces ellos están evaluando, venga, ¿a quién vamos a agradar?
¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres? Y tristemente ellos prefieren agradar al pueblo. Pero no porque crean que Juan el Bautista es un profeta, sino porque sabían que si decían que Juan no venía o su labor no venía del cielo, significaba que debían de obedecerle. Y además, como todo el pueblo sí lo tenía por profeta. Entonces ellos dijeron, si decimos que no es profeta, ¿no ve que todos acá lo tienen por profeta? Pero veamos algo que ocurría con ellos. Dice Juan 5, por favor, vayamos a Juan 5, el versículo 39 al 44, que algo que está pasando con los sacerdotes en este momento es que ellos prefieren agradar al pueblo, pero no porque crean. Juan 5, del 39 al 44. Y vamos a ver que esto no es la primera vez que ocurre en el pueblo, y es querer agradarse entre ellos mismos más que al mismo Dios. Y a nosotros nos puede ocurrir, iglesia. Nosotros cuando estamos, digamos, donde un familiar que no es cristiano, entonces nosotros preferimos a veces callar y no mencionar para agradarle a él. Cuando estamos en el trabajo preferimos también callar para no molestar a nuestros compañeros. Muchas veces buscamos agradar a los demás. Entonces Juan 5, del 39, por favor, y vamos a leer hasta el 44, y dice así Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ya de una vez los sacerdotes debían de haber reconocido a Jesús si se hubiesen humillado, si lo hubiesen reconocido, si vieran que Él es el enviado de Dios, pero no le querían dar esa autoridad. Nosotros debemos de darle la autoridad. Y luego dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís, a ese recibiréis. ¿No podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Una de las cosas que no nos permiten recibir la autoridad de Jesús es porque queremos agradar a los demás. Eso es lo que ocurre. Y a veces nosotros decimos, esos sacerdotes, esos ancianos, esos fariseos, pero nosotros hoy siempre analicemos por qué no obedecemos a Dios. Porque todos recibimos órdenes de Dios, todos, si todos leemos las escrituras, hemos recibido orden de Dios. Entonces, ¿por qué no lo obedecemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que de pronto si somos jóvenes decimos, ay, las órdenes de Dios son obsoletas? Eso fue escrito, lo de Jesús fue hace 2000 años. Y si leemos el Antiguo Testamento, eso fue antes miles de años atrás. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Podemos estar pensando, ay no, Jesús cómo exagera, cómo así que a toda hora hablar de Él, cómo así que guiar a la gente al Padre. A veces nosotros nos quejamos de la actualidad en el sentido de que sí están difíciles las cosas, ¿sí? Realmente se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nos quejamos, pero tampoco estamos haciendo nada para que eso cambie. Nosotros somos iglesia y debemos de llevar la palabra y no estar basados en porque si quiero obedecer o no quiero obedecerle al Señor. Entonces acá vemos que ellos no estaban obedeciendo a Jesús o no querían darle la autoridad, pero tampoco querían tener problemas con el pueblo, así que pasemos a Juan 21 y vemos qué ocurrió. Dice a Mateo 21. En el 26 decía, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces mire lo que le dicen a Jesús. Y respondiendo a Jesús dijeron, ¿qué dijeron? No sabemos, imagínense. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, él no dijo, ay, ustedes tienen razón, ¿cómo van a saber? Ustedes no saben si es del cielo o es de Dios. No, sino él dijo, tampoco yo os digo. O sea, él entendió que ellos estaban mintiendo. ¿Ustedes no me quieren reconocer? ¿No quieren reconocer a Juan? ¿No lo quieren reconocer? ¿No quieren reconocer mi autoridad? Bueno, entonces yo tampoco les voy a decir. Pero vamos a ver qué más sigue pasando porque vuelvo y digo, esto tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros leemos las escrituras, hemos de obedecerlas.
Sé que es difícil. Cuando yo voy por el parque y veo a las personas sentadas, no siempre muero por predicarles. Hay veces, hay veces que uno va a participar del estudio y uno dice, ay, pero chévere sería estar durmiendo, ir al estudio que queda tan lejos, mejor me quedar en mi casa. Sí, hay veces no queremos obedecer. Entonces vamos a ver qué excusas podemos tener. Leamos Lucas 14, por favor, del 15 al 24. Son excusas que todos tenemos, pero que debemos de sacar de nuestra vida. Lucas 14, por favor, del 15 al 24. Entonces acá, bueno, les cuento, resulta que Jesús está en una cena y fue invitado por un fariseo. Entonces, bueno, están allí y Jesús, una de las cosas que le dice a los invitados es, venga, no busquen los primeros lugares, más bien siéntense atrás y luego que el principal que los invitó les diga, háganse hacia adelante. Y bueno, les da otra serie como de instrucciones porque los veía siempre todos orgullosos. Pero mire lo que dice en el 15. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, él valoraba y todos nosotros deseamos ir al cielo. Es que acá no vinimos acá para, no sé, es que no quiero estar en el cielo, yo me quiero perder. No, es que todos deseamos ir al cielo, estar allá en el reino con él. Y entonces dice, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Así es Dios. Dios nos ha invitado a la cena allí en el cielo con Él y ya estamos invitados, ya. Y entonces Él dice, vengan, ya está todo listo. Y entonces dice, y todos, imagínense, a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Entonces a veces nuestros bienes, lo que tenemos o lo que deseamos lograr, nos hace decir, ay no Jesús, otro día, después, gracias por tu mensaje, después, perdóname, pero es que tengo que hacer algo aquí. Y luego dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo nos quita mucho tiempo y mucha iglesia. Yo trabajé de 8 a 6 y reconozco que me quitaba mucho tiempo, es así, pero me queda la noche, me queda el fin de semana. Entonces el trabajo no puede ser todo para nosotros, que toda la vida se la dediquemos al trabajo. Porque él dice acá, es que he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. O sea, primero voy a trabajar y después vengo a la cena y ya no habría cena. Luego dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La familia, no que la desechemos. Acá dijo algo Iván y lo dice Dios también en el sentido de si nosotros somos padres, tíos, hermanos, primos, damos ejemplo a nuestra familia. Y una de las formas de dar ejemplo es siendo juicioso con la oración, con la lectura, predicando, siendo ejemplo nosotros mismos para que la familia también reciba, no que más bien, es que como a mi hijo le da pereza levantarse temprano, pues mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué lo molesto si toda la semana madruga? Ay, a mi esposo o a mi esposa se molesta porque tiene que ir a la iglesia, pues mejor no lo despierto, ¿no es cierto? No, es que a mi jefe no le gusta, perdón, estamos hablando de la familia. Ay, no, es que toda la semana trabajando, mejor descansemos. No, traigamos a los niños, ahorita que estaba en alabanza, la niña que dijo, o el niño que dijo, gracias Señor, gracias a ti te doy la gloria. Eso debe de haber en nuestros niños, pero si más bien los tenemos de excusa para no venir a la iglesia, pues no está bien. Acá cuando vienen abuelitos, ellos necesitan cuidados, pero deben de venir a la iglesia. Yo sé que todo es con amor, ¿sí? No como, uy, vaya abuelito, apúrele, no, pero todo con amor, pero no como dice acá, es que me acabo de casar y pues no puedo ir. Entonces dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor
Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Está diciendo acá él. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Bueno, acá hay algo muy importante, y es que él dice: entonces ve por los mancos, los cojos y los ciegos. Es que Dios lo que desea es que estemos en su presencia. No le interesa si somos los más ricos, los más pobres, si somos jóvenes, si somos viejitos. Él lo que desea es que lleguemos a su presencia. Y Él está diciendo: he invitado a la iglesia viva y no quiere venir a la Santa Cena. Pues, a la cena con Él, bueno, y a la Santa Cena. Entonces va a invitar a otros. Porque yo he preparado todo para los que creen en mí y me obedecen. Entonces, que nosotros no perdamos esa oportunidad que Dios nos está dando. Dios ya nos ha invitado a la cena. No podemos tener excusas. No tengamos excusas. A veces uno cree, Él es muy inteligente. Y a veces, aunque nosotros digamos, Dios me entiende, Él puede más bien estar diciendo: no te excuses. Yo quiero darte lo mejor. Ven a mi presencia. Y ven a mi presencia y obedéceme. Obedéceme, porque si no obedecemos, pues ¿de qué nos sirve? Es como, ahí sí vamos a ponernos en el lugar de: yo estoy en el trabajo y mi jefe me dice: haz esto, haz lo otro. Yo no te obedezco. Y yo a mi jefe no le digo: venga, jefe, es que, ¿cómo le parece que hoy no voy a trabajar porque tengo una familia? ¿Cómo le parece, jefe, que yo hoy no voy a trabajar porque es que tengo mi apartamentico y mi carrito y tengo que irlo a arreglar? No, nunca hacemos eso, pero a Dios sí le ponemos esas excusas. Entonces no ha de ser así. Vamos ahora a mirar entonces qué debemos de hacer para obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque tenemos unos beneficios dados por Dios y a veces se nos olvidan esos beneficios. Entonces primero vamos a ver los beneficios para que digamos: obedezcamos a Dios. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 4 del 16 al 21. Vamos a ver algo que hace Dios con nosotros, porque todos los días son de bendición, todos los días, y no podemos estarle quitando la autoridad a Jesús, porque nos vamos a perder de cosas que Él puede hacer en nuestra vida. Si nosotros le damos la autoridad a Dios en nuestra vida, obedeciéndole, Él va a obrar. Entonces miren lo que dice, por favor, Lucas 4, y dice desde el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Jesús iba a la sinagoga siempre, y algo muy importante es que Él empezó su ministerio más o menos a los 30 años, pero Jesús fue tan obediente que solo en esta ocasión pasa lo que vamos a leer. Hubiera podido pasar desde bebé, hubiera podido pararse y decir, desde niño que ya empezara a hablar, pero Él esperó la autoridad de Dios y dijo: en este instante es. Y mire lo que pasó. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en las sinagogas fijos en él. Jesús dijo: voy a obedecerte, Padre, a partir de este momento voy a hacer esto, porque Él tenía su momento. Ahí sí, como a veces cuando uno ora y dice: pero Dios, ¿por qué no me obedeces? Bueno, ¿por qué no haces esto? Dios tiene el momento perfecto. Y entonces Él, mire lo que dice: me ha ungido, o sea, lo ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí, no significa de dinero, sino a los humildes, a los que quieren llegar a su presencia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ya sea porque tenemos un sufrimiento, Él nos va a sanar, Él nos va a quitar ese dolor que tenemos, pero también necesitamos estar quebrantados, es decir, rotos, para que Él venga y saque de nosotros lo que nos sirve en nuestro corazón, porque en nuestro corazón es en donde hay el orgullo, en nuestro corazón es en donde hay la altivez y los
los pensamientos que no nos dejan acercar a Él. Dice a pregonar libertad a los cautivos, a poner, me salto ahí un poquito, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros así estamos cautivos del trabajo, de la familia, del cansancio, de las redes, de las drogas, estamos cautivos del pecado. Y Jesús ha venido a darnos esa libertad. Y nosotros decimos, no, después Jesús, y que no sea así. La idea es, Señor, yo quiero hoy, Señor, hoy quiero que tú obres en mí. Y luego dice a pregonar libertad, y dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sin Jesús, sin Dios, si no le estamos obedeciendo, estamos ciegos. Estos días estaba escuchando a un joven que estamos leyendo la palabra, estamos estudiando con ellos, con mis sobrinos. Y mis sobrinos son hermosos, pero hubo uno de ellos que con toda razón dijo, ay tía, pero es que a mí no me gusta cómo Dios hace las cosas. ¿Por qué no es sencillamente ser bueno y ya? ¿Por qué tenemos que obedecerle? ¿Por qué tenemos que seguirle? Porque él por su juventud le da pena predicar, le da pena mostrar que es cristiano, le da pena, ¿sí? Pero es que la palabra misma dice es que no hay ni uno bueno, ni uno. Entonces nosotros no podemos decir, ay, pues como yo soy buena mamá, buena madre, buena novia, buena estudiante, pues ya no necesito obedecer a Dios. No es eso. Necesitamos que Él venga y nos quebrante, como dice acá, y nos limpie y nos saque todo lo que hay en nosotros para poderle obedecer. Si nosotros no nos doblegamos ante Él, esto no va a ocurrir. Y a veces vivimos cargados y Señor, es que yo quisiera leer, pero me siento muy cansada. Señor, yo quisiera orar, pero me siento muy cansada. Yo quisiera predicar, pero es que no, Señor. Pero es que no hemos venido a la palabra, no hemos dejado que Él obre en nosotros para poder llegar a la otra persona. Entonces, ahora, ¿qué significa darle autoridad a Dios? Ya lo hemos venido diciendo. Y es humillarnos. Les pido que busquemos por favor Isaías 57:15. ¿Cómo le vamos a dar esa autoridad a Dios? Isaías 57:15. Y vamos a ver Dios con quién está. Isaías 57:15 dice así. Por favor, me ayudan a leer conmigo. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira, Él está en lo alto. Él es más alto que el cielo de los cielos. Él está más arriba que inclusive el cielo. El cielo está dentro de Dios, pero Él quiere habitar en nosotros, pero necesita que nos dejemos quebrantar. Una de las palabras que se explicó en Oseas es cuando dice Dios que Él va a ser como una osa que le han quitado a su hijo, como un león que va a coger el corazón nuestro y nos lo va a desgarrar. Y Él quiere hacer eso porque Él quiere que de nosotros salga lo que nos sirve, lo que nos impide obedecerle, lo que nos impide darle la autoridad. Estos sumos sacerdotes tenían todo el conocimiento, toda la autoridad, tenían todo, pero no querían reconocer a Jesús. Y ese no reconocerlo significa no quiero obedecerte. Y entonces Él acá dice, yo estoy, mire, dice, y con el quebrantado, o sea, siendo Dios tan grande, quiere estar con nosotros, y quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Porque si nosotros nos profesamos creyentes y no le obedecemos, solo Dios sabe cómo está nuestro espíritu. Porque nosotros lo que decimos es, Dios vino a darnos vida en el espíritu, vino a darnos salvación. Entonces, que esa salvación no se pierda porque nos entretengamos en las cosas del mundo. Y luego dice humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, para que ahora tengamos, mire, cuando Él dice darnos vista, es que ya nuestra mente no está solamente porque está bien, en los bienes, en la casa, en la familia, está bien y debemos de ser ejemplo en todo, pero ahora nuestra mirada está puesta en el reino de los cielos. Eso significa que Él nos da vista. Entonces, ¿cómo tomamos la autoridad del Señor? Dejándonos que Él nos trabaje el cuerpo, el corazón, la mente, el espíritu. Hay algo
que nosotros debemos de tener claro, y es que acá en Santiago dice, en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees? Le está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Luego dice, también los demonios creen y tiemblan. Nosotros podemos decir, creemos, pero ¿qué pasa cuando moramos? Y resulta que también en otro estudio bíblico estábamos leyendo Lucas 4 y resulta que era Jesús expulsando demonios. Él llegó, él estaba en la sinagoga, allí había un hombre endemoniado, expulsó el demonio y el demonio, pero antes de expulsarlo el demonio le dijo, tú eres el Cristo. Y salió el demonio. Luego fue a la casa de Simón Pedro y Simón Pedro tenía a la suegra enferma y Jesús, no dice que expulsó el demonio, sino dice que, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y ella misma se levantó y le servía. Y luego resulta que estando en la casa de Pedro vinieron en la noche y en la noche llegaron cojos, enfermos, endemoniados, todos, y empezaron los endemoniados, el demonio decía, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasaba con ellos? Que ya estaban muertos. Nosotros no estamos muertos, nosotros estamos vivos y hoy hemos de reconocer la autoridad de Jesús. Porque podríamos llegar y no ha de ser así, ninguno lo deseamos, llegar a morir y decir, ¡ah! Sí, Él era. ¡Ah! Mire que sí era cierto, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, pero ya estamos muertos. No debe de ocurrir esto en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos para darle la autoridad? Humillarnos ante Él, ante su palabra y obedecerla. Lógicamente amando a Jesús, cuando les di el ejemplo de los padres, y si acaso solo hay hijos, aún no son padres, nosotros anhelamos que nos amen para que ellos obedezcan de buena gana. Lo mismo es Jesús, si nosotros lo amamos, le vamos a obedecer, y cuando leamos las escrituras vamos a amar su palabra, nos vamos a deleitar en ella y vamos a desear obedecerla, ¿sí? Y cuando nosotros amamos a Dios, cumplimos su palabra. Mire lo que dice ya para terminar. Veamos Juan 14, por favor. Juan 14, versículo 15 al 17. Dice así. Busquemos Juan 14, del 15 al 17. Todo esto lo estamos viendo porque los sacerdotes y los ancianos no le estaban dando la autoridad a Jesús. Y uno siempre se queja de ellos, ¿no? Ay, pero estos ancianos, estos fariseos, ¿cómo le hacen la perseguidora? Le tienen la perseguidora a Jesús y uno por ahí anda como que en las mismas. Sin hacerle la perseguidora porque ya lo reconocemos como nuestro Dios, pero no le estamos obedeciendo. Entonces miren lo que dice en Juan 14 del 15 al 17. Dice Jesús, y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, y me va a pasar un poquito, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Listo? Entonces Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Ustedes me aman? Guarden mis mandamientos. Y si nosotros lo obedecemos, sé que es difícil. Vuelvo y les digo, cuando estaba preparando esta prédica, cuando yo la leí, dije, no, Dios mío, pero Señor, es obedecerte todo el tiempo. Pero otro título que le iba a dar a la prédica, hablando del tema, es que el título era Levantémonos para vivir. ¿Por qué? Pues para que la tengan ahí. Si creer es recibir la autoridad de Dios, está excelente, pero también levantémonos para vivir. ¿Por qué? Porque como yo voy al parque, entonces allá va bastante, bueno, no mucha gente, podría ir más, pero van algunos. Entonces algunos van a hacer ejercicio, otros van a sacar los perritos y otros van a consumir droga. Y otros están pasando porque van para el trabajo, otros están pasando porque van para el estudio. Entonces yo decía, ¿a qué nos estamos levantando? ¿A cuidar solo nuestro cuerpo? Porque está bien hacer ejercicio. O sea, quiero que siempre digan, no significa que no estudiemos, no significa que no trabajemos, no significa que no tengamos una familia, no significa que no cuidemos nuestro cuerpo, no significa que no cuidemos nuestras mascotas, pero nuestro pensamiento al levantarnos es, quiero obedecerte, Señor. Y cuando oremos y cuando abramos nuestros ojos al levantarnos es, Señor, ayúdame a obedecerte. Quiero obedecerte. Y ustedes también dirán, bueno, pero Consuelo no ha dicho sino que obedezcamos y obedezcamos, y yo ¿cómo sé que obedezco?
¿Qué obedecemos? ¿Qué será lo que Dios nos está diciendo? Jesús nos está diciendo que obedezcamos. Entonces es primero creer en Él, recibir su autoridad, creer en el Padre. Y si hemos creído y si le amamos, hemos de cumplir sus palabras. Él dijo, vayan y prediquen a todas las, hagan discípulos a todas las naciones, no en todas las naciones, sino a todas las naciones. Esa es la diferencia. Todos los países deben de creer en Jesús. Pero también dice que tengamos misericordia. También nos dice que nos amemos entre nosotros, pero la más fácil es de acuerdo al ministerio. Cada uno analice, ¿cuál es mi ministerio? A mí me gusta enseñar, me gusta evangelizar, creo que soy pastora o pastor, creo que soy apóstol. Bueno, creo en el sentido de que Dios le esté diciendo, ahí tiene las instrucciones a obedecer. Ahí en su ministerio, en sus dones, en sus talentos. Cada vez que ustedes dicen, bueno, hoy voy a orar y voy a leer las escrituras, y entonces estoy leyendo acá cuando dice Jesús, si ustedes me aman, guarden mis palabras. Ah, mire, esto me dijo hoy Dios. Entonces obedecer a Dios es vivir lo que estemos leyendo. Eso es lo que el Señor está diciendo, que no lleguemos allá y lo reconozcamos cuando ya no sea tarde. Hoy es el día. Hoy Dios nos está hablando de que reconozcamos la autoridad de Jesús. Él no necesita diplomas. Él fue enviado por el mismo Dios. Él no necesita un sacerdote que diga, sí, ven, sigue y párate y predica. No, Dios mismo lo envió. Y a cada uno de nosotros Dios también nos está mandando a hacer una obra. Así sea sencilla, con nuestros hijos. A veces, ayer que iba para acá, había una muchacha con su niño, el niño de 7 años, y yo le dije, enséñale al niño de Dios. Ella me dijo, yo creo en Dios. Le dije, enséñale al niño, porque él necesita crecer creyendo en Dios. Así sea el de al lado, así sea el niño chiquito, porque ellos también necesitan de Dios. Pero si es el vecino, pero si es el jefe, pero si es también. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.